Listo. Bueno, pues, entonces, buenos días a todos, espero que estén bien. Vamos a tratar el último tema de realimentación, ¿cierto? Que está relacionado con el efecto de la carga, ¿cierto? Ya habíamos comenzado a tocar un poco de ese tema, sobre todos los problemas que puede dar a la hora de analizar un circuito, ¿cierto? Si teníamos en cuenta unas resistencias o no, esto lo vimos en el ejercicio del par diferencial que habíamos visto, ¿cierto? Y la idea es, digamos, con lo de hoy, cerrar ese tema para, digamos, tener una idea mucho más concreta de lo que es el efecto de la carga y cómo poderlo incluir en el análisis de lazo abierto sobre todo. ¿Listo? Bueno, entonces, el efecto de la carga, ¿cierto? Lo veíamos cuando abríamos el bloque, ¿cierto? Para poder encontrar, abríamos el lazo, perdón, cuando queríamos encontrar la ganancia en lazo abierto, ¿sí? Entonces, nos dábamos cuenta de esto, que digamos que este es el diagrama general, abríamos acá para únicamente encontrar la ganancia del lazo abierto. El problema es cuando el beta, digamos, tiene una impedancia de entrada que es finita, ¿cierto? Que fue exactamente lo mismo que vimos en, digamos, en el divisor resistivo del ejercicio, ¿cierto? Que analizamos. Si fuesen, digamos, gates, ¿cierto? De transistores no habría tanto problema. El problema es cuando esa resistencia es finita. Bien, para eso entonces tratamos, digamos, una forma pues, clásica de afrontar esos problemas es a través de las redes de dos puertos. ¿Sí? Entonces, recordamos que una red de dos puertos pues tiene dos variables de excitación, en este caso I1 e I2, y tiene otras dos variables de medición que serían B1 y B2 para este caso. Bien, existen cuatro tipos de parámetros, ¿cierto? Los Y, los Z, los H y los G. Y cada uno de esos pues relacionaba las tensiones con las corrientes respectivamente, ¿cierto? Aquí nos dimos cuenta e hicimos el análisis de que Y11, por más de que trabaje admitancias, no es lo mismo que 1 sobre Z11. ¿Por qué? Porque sabemos que la forma de extraer ese valor es diferente, ¿cierto? Nos dábamos cuenta que para Y11 tocaba cortocircuitar la fuente B2, mientras que para encontrar Z11 debíamos abrir el circuito en el puerto 2, ¿de acuerdo? Bien, entonces aquí están las representaciones, ¿cierto? De cada uno de los circuitos de los asociados a los parámetros. Entonces aquí está la de Z, aquí está la de Y, aquí está la de H y aquí está la de G. Listo. Entonces la pregunta, digamos, solucionamos al final de la clase pasada fue justamente esta, que era ¿cuál? Bueno, sabiendo, digamos, que el amplificador predilecto, ¿cierto? El que más se usa es el tensión-tensión. Entonces, ¿con cuál de los circuitos equivalentes, es decir, con cuál de los parámetros anteriormente mencionados ustedes representarían un amplificador tensión-tensión? Entonces, ahí comenzamos a analizar cada uno de los de las matrices, ¿cierto? Que se generan. Entonces, nos dábamos cuenta que los parámetros Y quedaban completamente descartados. ¿Por qué? Porque tenían como salida únicamente corriente. Y en nuestro caso queríamos es trabajar con tensión. Para el caso de los Z, teníamos tensión, pero las variables de excitación son corriente. Y también queremos como variable de excitación la tensión. Entonces digamos que ahí el único que podría entrar en los parámetros H es esta línea de aquí, en donde tenemos una variable B1 y de medición y una variable B2 de excitación. ¿Cuál es el problema de esta línea? ¿Por qué no tomábamos este parámetro como parámetro para poder representar un amplificador de tensión? Por el sentido de la señal, ¿cierto? Recordando que los parámetros asociados al puerto 2
son los parámetros de salida y 2 del 1 son los parámetros de entrada. Aquí está en el sentido opuesto, es decir, iría de salida hacia entrada. Y nosotros queremos, en cierto modo, transferir toda la energía de entrada a salida. Por eso es que esta línea de aquí, asociada a los parámetros H, se descarta. ¿Listo? Bien. Por último, quedaban los parámetros G, en donde tenemos una representación B2, B1, ¿sí? Y aquí nos dábamos cuenta que el sentido de la señal, digamos, iba acorde a lo que nosotros esperábamos, es decir, que ir de puerto 1 hacia puerto 2. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, digamos que a partir de ahí podemos representar tanto el amplificador A, que es el de lazo abierto, como el bloque beta, como una representación de parámetros G, ¿cierto? Esto es únicamente la representación de A y beta como si fuesen parámetros, como si estuviésemos usando los parámetros G. ¿Listo? Entonces, voy a dibujar exactamente eso en el tablero para que lo trabajemos un poco. ¿Listo? Y nos vamos a dar cuenta que vamos a ir descartando elementos. Bien. Entonces, sabemos que todo circuito de la forma general de esta manera, ¿no? Vout, tenemos la comparación y aquí tenemos BI, ¿cierto? Ok, entonces, dado que identificamos los parámetros G como los parámetros predilectos para poder representar un amplificador tensión-tensión, pues vamos a representar cada uno de estos bloques por su equivalente en parámetros G. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es lo que se llamaría PE. Entonces, si yo me voy al interior de el bloque, creo que ya hice la simplificación. Sí. Y E11. E12 por Vout. Entonces, G22. G22. Entonces, A lo puedo representar, ¿cierto? En parámetros G de esta manera. ¿Sí? Esto de aquí sería A. Listo. Y para el beta, ¿cierto? Pues como sabemos que la entrada es aquí, entonces toca, en cierto modo, girar esto acá, ¿no?
Entonces, ¿qué? G12 por II, sí. ¿Sí? G21 V out. Y estaría así. Si es igual, si está igual, sí. Entonces, ¿qué sería beta? Beta, voy a colocar en verde, sería esto acá. ¿Cierto? Entonces vean que esto de acá es lo volteado de esto aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Y esa representación, pues era la que habíamos visto al, al inicio, ¿no? Estábamos comenzando a introducir la parte de los cuadrículos, ¿no? Que es esta acá. Y vean que la representación es la misma. ¿Listo? Ok. Espero un poco que copien. ¿Vale? Y aquí tenemos la representación, como les dije, de un amplificador tensión-tensión de manera general, utilizando los parámetros G. Bien, entonces déjenme copiar esto acá, bien, para tenerlo presente. Entonces, la primera línea es I1 igual a P11 por B1 más G12 multiplicado por I2. Y la segunda línea es B2, que es igual a G21 multiplicado por B21 más G22 multiplicado por I2. Listo. Bueno, entonces continuemos. Entonces, aquí digamos es donde comenzamos a simplificar nuestro circuito, ¿vale? ¿Qué podemos decir del parámetro G12?
¿En qué sentido va? ¿Ah? G1, 2. Este parámetro de aquí. ¿Estamos de acuerdo que va en este sentido? ¿Va de salida hacia entrada? ¿O no? Sí, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, digamos, a mí me interesa, por cuestiones de eficiencia, ¿cierto? Trasladar toda la energía de aquí para acá, o sea, de la entrada hacia la salida. Por lo tanto, una suposición que se hace es que este parámetro de aquí, ¿vale? Cero. Es decir, no va a tener en cierto modo energía devolviéndose. ¿Listo? Esa es la primera suposición. ¿Qué implicaciones tiene eso en el circuito? Si yo elimino el parámetro G1,2, ¿qué va a pasar con la fuente de corriente? Se va, ¿cierto? Si G1,2 es 0, entonces esto de aquí es circuito abierto. ¿Listo? Entonces, primera. Y esta de acá también, ¿no? Viendo que la señal únicamente va en un único sentido. Bien. Okay. El G11 yo lo puedo llamar como Zin, ¿cierto? Esto aquí, lo mismo que la impedancia de entrada, ¿no? Entre las terminales. Pero, por lo que es la realimentación. ¿Cómo? Por lo que abajo es la realimentación. Exacto. Está entre más y menos. Aquí tengo mi impedancia de entrada. ¿Listo? Bien. Ok. Entonces, a partir de aquí, pues ya podemos. ¿Qué deberíamos encontrar? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que encontrar acá? ¿Qué deberíamos hacer con eso? Ya tenemos la representación. De A sobre BI, ¿cierto? Es lo que deberíamos hacer. ¿Listo? Entonces, si quieren, trabajen un poco en sus cuadernos, ¿vale? Encontrando B out sobre BI. ¿Listo? Ya ahorita, digamos, comenzamos a obtener una expresión de B out contra BI, ¿cierto? A partir de los parámetros G, que es lo que nos interesa. Bueno, lo otro que yo puedo hacer es decir que G2 es la impedancia de salida, ¿cierto? De mi circuito. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo encontraríamos B out sobre BI? Se nos dice que por la posición de uno es igual a la impedancia de entrada. Pero digamos, uno viene la ecuación de los parámetros, pareciera que tiene una impedancia, ¿no? Porque dice I1 igual a G11 por B1. Ok. En realidad, G11 es una admitancia. ¿Sí? Pero esto yo lo puedo ver como una impedancia, ¿no? Digamos el inverso de 1 sobre G1, 1 es Zin. Entonces puedo llamar esto, digamos, Zin. ¿Y B1 qué sería? ¿Y B1 sería B? ¿Cuál? Cuando se pone la ecuación que acabo de borrar de A ver. este B1 sería B. Este B1, ¿seguros que sería BI?
Yo quería ver a El B1 sería el voltaje de rol. ah, Vea esto como si fuese la red de dos puertos. Voy a dejar de presentar. Vea que esta es la red de dos puertos, ¿cierto? Entonces aquí tengo mi variable de excitación, perdón, mis variables de medición y mis corrientes de excitación. O bueno, bueno, eso es para parámetros Z, pero tengo dos variables de excitación y dos de medición. Entonces vea que aquí sería verdaderamente B, ¿no? B, B es B1. pues es la de error. B es la tensión de error, sí, que sería el B1, ¿no? Ah, dale, listo. Ujú. Profe, Sí. ¿qué diferencia tienen ya la mayúscula, la G minúscula? La G mayúscula es para la A y la G minúscula para el B. Ah, ¿Listo? pero son el mismo. Es lo mismo. O sea, pues, No. si yo pongo en ambos G21, se confunden, ¿no? El G mayúscula es para el bloque A y el G minúscula para el bloque beta. ¿Cómo? Pasando la carrera, sí. Aquí son de uno y dos. De uno. Ah, ok. ¿Cómo deberíamos encarar este circuito? Solo Divisores de tensión, es decir, mallas. Aquí hay una, por acá hay otra. ¿Qué ecuaciones podría salir de ahí? B es igual a qué, por ejemplo. pues entonces ADE, ¿cierto? Más la que de tensión por esta, que sería G22 por IN. G22 que es impedancia o es admitancia. es impedancia. Impedancia, entonces sería, está bien, ¿no? Más esto de acá, ¿no? G21 por Bout. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa sería la primera. ¿Y la segunda? Sería entonces allá de Podemos decir que aquí hay una corriente, ¿cierto? Que vale 0, que es igual a esta más esta. ¿Una opción? ¿Sí? ¿Quieren? ¿No? Entonces, ¿cómo sería? Payout. G11 que es admitancia o es. Quiere decir que G11, ¿no? De acuerdo. Más Bout menos A sub 0 por BE, ¿no? O bueno, el A sub 0 es el mismo G21, ¿cierto? Que es la ganancia en la abierta, ¿no? Es de entrada a salida. No sería en la primera. ¿En cuál primera? Y sobre G22. Y in G22, ¿qué es? Admitancia.
¿Segura? ¿Cómo? ¿Qué dice la expresión que borré? E2,2 es B2 sobre I2. Entonces es impedancia, ¿cierto? Impedancia por I a la tensión, ¿vale? Listo. Entonces sería BA2 menos A sub 0 sobre BE dividido en E2,2, ¿no? ¿Y esto es igual a 0? ¿Sí? Entonces digamos que aquí vamos bien, ¿cierto? Porque podemos, tenemos, bueno, a ver, primero esta de acá tenemos una, dos, que son las de interés. Tenemos este BE que lo podemos sacar de acá, pero aquí hay un I, ¿cierto? Que está como... Pero ese I nos podemos expresar en términos de B también, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, I in es igual a qué? B sobre B1,1 O multiplicado. multiplicado, Eso. ¿Cierto? pero mayúscula, ¿no? Gracias. Al igual que este de acá, ¿no? ¿O no? Ah, no, mentira. No, no, este no. Está bien. G1,1. Sí. Ahora sí, gracias. ¿Y este G2,2 está bien? Sí. Está bien. Sí. Listo. Profe, pero una pregunta. Sí. Usted puso minúscula para los B y mayúscula para los A, ¿cierto? Sí. Pero a la hora 20 deben tener el mismo valor, ¿cierto? B1,1 mayúscula, B1,1 minúscula. ¿O no? Deberían tener el mismo valor. Depende. ¿Cómo encuentro G1,1? I1 es igual a G1,1 multiplicado por B1 más G1,2 multiplicado por I2. Entonces se llama cara cero. Entonces G1,1 es de la forma I1 sobre B1 cuando I2 es igual a 0. Entonces depende. Porque yo tengo que abrir acá y tengo que abrir acá. Las condiciones son diferentes, ¿cierto? Sí. Pero no necesariamente van a ser iguales. Es más, no van a ser iguales. ¿Listo? Yo tengo una duda, ¿es el Sí. cero? ¿Cuál cero? Este. El A0. No, el A0. Ah, el A0. Pues, A sub 0, que es el mismo G2,1. ¿Te acuerdas que damos de entrada para salida en el lazo, en el amplificador de lazo abierto? Es que el A sub 0, ¿cierto? Te coloqué A sub 0 para asociarlo a la sub 0 sobre 1 más beta por A sub 0. ¿Listo? Pero podemos trabajarlo con G2,1. Al final, pues digamos que el G2,1 va a terminar siendo el mismo A sub 0. entonces beta es G2,1 minúsculo. Exactamente. Entonces, según esto, ven, colocarlo en otro color. Ven es igual a BE más G2,2 por BE por G1,1 más G2,1 por BA. Esto aquí es ley. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aislar, ¿cierto? BE, ¿de acuerdo? Bien, entonces Bout multiplicado por G1,1. Profesor, ¿Qué no sería 2D sobre G1, dice? G2,2. que si no estaría dando la conductancia al cuadrado. O sea, las unidades no. Es que no esto es conductancia, ojo. Es que no puedo entrar en la No, misma no todo G
o impedancia o no todo G es admitancia. Si quieren, como para no confundirnos, Esos dos se cancelan. lo cambiamos esto a ZI. ¿Parece? ¿No? ¿No les parece? Pues, sería G11, G11 a la menos 1 es ZI, ¿no? y mayúscula de peso de Entonces cambiémoslo a 20 para que no genere confusiones. Ahora, ¿sí? ZI, listo. Bien, ¿queda claro que no todo G es o admitancia o y no todo G tampoco es impedancia? Creo que con esto ya queda más claro, ¿no? Listo. Bien, entonces aquí queda 1 sobre E22 igual a A sub 0 multiplicado por BE sobre E22. Entonces, BE es igual a B out sobre A sub 0 multiplicado por G11, G22 más 1. ¿Y qué es G22? Z2, ¿no? Entonces se ve. Arriba. De acuerdo. Estilo Zambarrer. No es acá. Ya. ¿Listo? Entonces la idea es sustituir esto de acá y no en esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien. Esto aquí ya lo puedo borrar. Necesito espacio. Ok. Borro más bien esto. Que ya no necesitamos esto, ¿no? Es I igual a BE, que es todo esto de acá.
¿Verdad? ¿Vamos o no? Ahí es más uno. Más o menos, sí. ¿Listo? Luego pensativo. ¿Qué pasa? Ah, no, analizando el. Me dice exagerado. Casi como el meme. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Pues ya tenemos D in y V out, ¿cierto? Entonces podemos decir que V out sobre V in es igual a sub 0 sobre V11 Z out más 1 multiplicado por 1 más G22 sobre Z in más G21. Por A sub 0, ¿no? Por. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay alguna pregunta o duda? No. No, hay todo, sino que al final no quedarme sin la mina. Luego, yo sí tengo tres preguntas. Entonces, Son preguntas breves. Primera. No, pues la primera es si este análisis lo vamos a ver en el parcial exclusivamente. No. Cuando sale una amplificación 100%. ¿No? No. Bueno, No. Aquí estoy haciendo la demostración, ¿sí? Porque esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Imagínense todo el parcial haciendo eso. No, la idea no es hacer esto al final del parcial. La idea es usar esta tabla en el parcial, que es basado en el tipo de amplificador, cómo van a funcionar los parámetros. ¿Listo? Primera pregunta. Entonces, estoy haciendo aquí la demostración de un caso. de un caso. Después ya lo pueden, con la tabla, bueno, con la última página, lo extrapolan a lo otro. Sí. Lo segundo fue que nosotros llegamos a esto porque la impedancia que estaba en beta era diferente de infinito. Exacto, es el efecto de la carga. Pero entonces, en un caso en el que yo haya estudiado mucho más esto que otro tema, ¿puedo llegar a la respuesta por medio de estos parámetros? ¿Cómo así? O sea, ¿puedo utilizar estos parámetros en caso de que la impedancia sea infinita o no sea infinita? Deberían ser equivalentes, claro. ¿Sí? O sea, ¿puedo utilizar esto en todo el partido? Debería utilizarlo porque ya incluimos el efecto de la carga.
Ay, ese sí me olvidó. Profesor, Sí, ¿cuántas preguntas? la tercera que le falta. Ah, listo. Es que no me quedó claro cómo identificar cuál era impedancia y cuál es conductancia, porque el G11 lo tomamos como ZI. Lo identificamos a través de las ecuaciones relacionadas con los parámetros G. Aquí. Por ejemplo, G11 es I1 sobre B1. ¿Cierto? Cuando I2 es igual a 0. Bueno, pero sabemos que es I1 sobre B1, entonces es una admitancia. Mientras que G22 es ¿qué? Es B2 sobre I2. Es por eso, ¿listo? Bien. ¿Qué hacemos ahora? Un ejercicio aplicando. Un ejercicio aplicando, pero es que todavía no hemos terminado. Entonces, Sí, hasta acá va a ser, ¿no? ¿ah? Hasta la clase de hoy o hasta la Hasta la clase de hoy, si terminamos esto, sí. Si no, no. Pero eso es lo último. Una pregunta. ¿Los ejercicios del parcial serán similares, por lo menos a la de clase? ¿O será algo por allá sacado del otro mundo? ¿Tipo barrera? Sí. Justo por eso lo pregunto. Justo por eso lo pregunto. No me cabina. No, van a ser similares. Vale, gracias. Las de clase. Eso quedó grabado, ¿no? No, toca pedirle a Cristian que edite esa parte. Profe, yo la edito y la borro, no se preocupe. ¿Listo? Bien, ok. Entonces, sabemos que la expresión general de una ganancia realimentada es de la forma A sub 0 sobre 1 más A sub 0 por beta, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ven que aquí tenemos A sub 0, aquí tenemos A sub 0, pero tenemos esto acá. Entonces, ¿qué pasa si dividimos por esto aquí? Vamos a obtener el 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dividamos tanto numerador como denominador por este factor de acá. Va a quedar de la forma A sub 0 sobre P11 por θ out más, θ out más 1 sobre 1 más G22 θ in uno más G21 A sub 0 sobre P11 Z out más 1 multiplicado por 1 más G22 Z in. ¿Listo? Pues ya se ve más de la forma A sub 0 sobre 1 más A sub 0 por beta, ¿cierto? Sabiendo que ¿qué es G21, Laura? Beta. Beta. Entonces, el A sub 0, digamos, con los parámetros es este de acá, ¿no? Entonces eso sería la ganancia, La ganancia del lazo abierto es esta de aquí. teniendo en cuenta el efecto del efecto. Exactamente. Del bloque de abajo, ¿cierto? ¿Les puedo borrar eso aquí o alguien está copiando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que tengo aquí otra expresión, pero es de pronto porque no he relacionado la parámetros G ¿Con Z2 y Z1? Ok. Verifique y me avisa, ¿listo? ¿Puedo borrar eso o hay alguien que falta por Ay, copiar? profe, yo ayer soné que se estaba ahí. No, es que estoy haciendo, vi que no voy a llegar a nada. Entonces. No va a llegar a nada. ¿Eso lo puedo borrar o...? Julián. Yo voy a tomar la Entonces, de ahora en adelante, siempre que nos pidan ganancia en las abiertas, tenemos que Tener en cuenta. buscar los parámetros. Tienen que saber qué tipo de amplificador es y en base a eso utilizar los parámetros. Porque si hay 4 cuadripolos, 4 tipos de parámetros, hay 4
tipos de amplificadores, entonces cada uno tendrá su representación. ¿Listo? ¿Puedo borrar esto entonces? O sea, nosotros no nos dan los parámetros tampoco, nos toca sacarlo. Claro, basados en el circuito. Es el G11, ¿qué? G11 es I1 sobre B1, ¿no? Cuando I2 es 0. ¿Puedo borrar eso? Sí. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que el A sub 0 del lazo abierto, ¿cierto? Es igual a el A sub 0 sobre G11 por Z out más 1 multiplicado por 1 más G22 sobre ZI. ¿De acuerdo? Y el beta es igual a G21. Exactamente. Pero entonces, ese sub 0, para hallar ese sub 0, sí podemos quitar la realimentación. Claro, porque aquí ya estamos teniendo en cuenta la red de realimentación con esos parámetros. Ya vamos a llegar a un circuito equivalente para que quede más claro, ¿listo? El Wikipedia se traduce a aplicar lo que se aplicaba en redes de un paso. Es que, Y llevar a 0, 1 y, sí, y el lado de- para encontrar el G11 y para encontrar el G22. Exactamente. Estamos de acuerdo que esto aquí es equivalente a esto de acá. ¿O no? Esto aquí es más fácil de ver, ¿cierto? Simplemente multiplica aquí, lo subí. Esto de acá. Y este de aquí, multiplico arriba y abajo porque es 1, 1 a la menos 1. Entonces queda esto de acá. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué hago el cambio? ¿Qué es esto? Son divisores, ¿no? Resistivos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces es más fácil. ¿Bien? Vale. Entonces, dada esa representación, podemos llegar a lo siguiente. Y es que esto es el modelo de un amplificador genérico, ¿no? Entonces, ¿cómo traduzco esta información acá? Lo que debo hacer es
tengo mi señal de entrada, Bin, ¿cierto? Recordando que esto era G11 y esto era G22 mayúscula. Entonces yo sé que para poder llegar de B out a Bin en lazo abierto, tengo que tener un divisor resistivo Zin sobre Zin más G22. Quiere decir que, si yo saco esto, aquí debe haber un G22, ¿no? ¿Sí o no? Para este primer término. ¿Sí? Que después se va a ver multiplicado por el A sub 0 por este factor de acá. Que es G1. ¿Sí? Sería 1 sobre G. ¿Qué es G11? Sí, de acuerdo, pero ¿qué es G11? Una admitancia, ¿cierto? ¿Cuál? El hecho de G1. Ok. Las normas de admitancia, entonces. Está en paralelo. Con el no. Están en paralelo con el no. Termina siendo lo mismo, ¿no? Paralelo serie con este no va a tierra. Entonces termina siendo lo mismo, ¿no? No se ve la diferencia en ese punto. Sí, y esto acá es vean. Entonces vean que ahora sí tenemos en cuenta el efecto de la carga, ¿no? Tanto aquí como acá. Tanto en la entrada como en la salida. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué es G11 y qué es G22? ¿Pueden recordar, por favor? G11 es qué? No, mayúscula. Cualquiera. G11 en realidad es minúscula, ¿no? Porque es igual a I1 sobre B1 cuando I2 es igual a 0, ¿cierto? Y G22 es igual a B2 sobre I2 cuando B1 es igual a 0. ¿Sí? Listo. B1 es igual a 0. De acuerdo. Listo. Entonces, ¿cómo tengo en cuenta? ¿Cómo? I2. De la corriente. La corriente. Viendo como el cine, pues la corriente I2 sería la que tan grande, sería menos I2. I2, exacto, sí, porque entra el bloque, exactamente. Bien, entonces, ¿cómo sería la representación del circuito? De manera general. Uy. Más BI. A sub 0. Y tenemos B out. Aquí tenemos el bloque beta. Cuando tenemos G11 a la menos 1, ¿no? Que era lo que teníamos ahí, ¿cierto? Y aquí tenemos el bloque beta con el puerto. Aquí vean que tenemos I2 abierto, entonces queda B, por eso es que queda esto abierto. Y aquí tenemos B1 aterrizado. Entonces aquí queda esto de esta manera y tendríamos G22
viéndolo hacia allá. Y eso sería la inclusión del efecto de la carga en el ¿en el qué? En el diagrama general. Entonces, ustedes abren el circuito, ¿cierto? Encuentran el lazo cero y después encuentran el beta a partir de este. Bueno, encuentran el parámetro G22 asociado al beta y el G11 la menos 1 asociado al beta. ¿Listo? Entonces vean que de esta manera ya puedo incluir en un tensión-tensión el efecto de la carga tanto en la entrada como en la salida. ¿Cierto? Bien, ya vamos a hacer un ejercicio para ponerlo en práctica. ¿Vale? Te van a dar cuenta que no es tan complicado como parece. ¿Listo? Entonces, en vez de tener únicamente el A sub 0, ahora tenemos estos dos efectos, tanto en la entrada como en la salida. Avisan cuando terminen de copiarlo. ¿Listo? La G1. Lo dejé uno, ¿no? Entonces hay que se puede poner paralelo el mismo. Bueno, ya lo estamos poniendo al revés. Sí. Yo creo que sí, ustedes. Aquí estoy. G11 es una admitancia, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Luego tiene que estar en paralelo con el nodo. ¿Sí? Ok. Solo que si yo estoy trabajando con impedancias, ¿qué debo hacer con esto? Debo tomar el inverso, ¿no? ¿Qué sería? G11 a la menos 1. Y ahí sí tendría el divisor resistivo. ¿Ahora sí? Ahora sí lo viste. ¿Listo? ¿O no? Ah, ok. Es que ese era el problema porque estaba G1 normalito. ¿Pero es lo mismo? ¿Cómo así lo mismo? Porque no estaba. Esto es una admitancia, Sí. ¿sí? Pero esto es un divisor resistivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser un divisor resistivo, yo tengo que coger el inverso de la admitancia, que es G11 a la menos 1. Por eso es. Sí, no entendía lo que no entendieron porque ahí no estaba la menos. Ah, ok. O sea, es que es G11, porque G11 es una admitancia. Es decir, bueno, entonces, si lo hubiera puesto en serie, sería G1 a la menos 1. A ver, no. Entonces, míralo así. Si yo pongo esto así, queda claro. Sí. ¿Cierto? Porque son impedancias. Pero ¿qué es lo que pasa? G11 es una admitancia. Por eso es que lo puse así. Pero para hacer el divisor resistivo hay que sacarle el inverso a este para trabajar con impedancias. Esto simplemente es una admitancia. Porque G11 es una, sí, exacto, G11 es una admitancia, que es I1 sobre B1, ¿no?
yo puedo poner ahí. También lo puedes poner, listo, listo. Listo. Impedancia, ¿no? Si lo ves con una impedancia, sí. Listo, ¿ya? ¿Estamos? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Ya copiamos. ¿O falta? Falta. Sería bueno, en principio, primero sería decir que la guión es cero. Y para el otro, pues sería mandar la entrada a cero. Para el otro sería. Para el G2. Para el G22 te va a mandar la entrada a cero, exactamente. Que es por eso es que la Tierra está de este lado, porque la entrada es del lado derecho en el bloque beta, ¿cierto? Por eso es que B1 es igual a 0, es lo mismo que mandar el lado derecho del beta a Tierra. ¿Listo? Sí. Ese A sub 0, sí. Es esta sub 0. Sí. Listo. Bien, hacemos un ejercicio como para aterrizar todo. ¿Sí? Listo. Ok. ¿Dudas, preguntas, Cristian, Dalai, Euler, Jorge? ¿Será que Dalai ya llegó? No, profe, gracias. Vale. Espera. Listo, ok. Bien, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Bien, aquí está todo el desarrollo. Y ahora realicemos este ejercicio, pero con el efecto de la carga. Entonces, lo bueno de este ejercicio es que nos indican cuál es la red de realimentación, ¿cierto? Que serían las resistencias RF y RS, ¿de acuerdo? Para ambos, o sea, es el lambda. ¿Cómo así para ambos? El lambda y el... Ah, claro. Sí. Pero así, voy a cambiar esta programa, ¿no? Es muy claro que. Pues dice que cuando las personas no hablan, saben cuál. ¿Puedo borrar esto? Para copiar el circuito. Sí. Listo.
Exactamente. Abrir. Ya sé que tengo que abrir acá y acá, ¿cierto? Porque ese es el bloque B. Y en este lado permite. Hagamos una cosa, hagamos el dibujo, abriendo sin esto aquí. Hagamos simplemente el dibujo de la subcelda. Simplemente quitar esto acá, ¿no? Quedaría esto, digamos, volando. Esta conexión, ¿listo? Pregunta capciosa. A ver. Para la subcero, solo se quita el RF. Para la subcero, te están diciendo, ¿no? Que la red de realimentación es RF y RF. Entonces, verdaderamente tengo que eliminar esto, ¿no? Entonces, ¿Dónde queda el surtidor? ¿de qué? Quedaría en un principio volando, pero es que vamos a sacar el parámetro G22 de esta red para incluirlo en el surtidor. Por ahora hagamos un primer dibujo, que es el dibujo sin esto de acá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo sé que después tengo que dibujar algo de esta forma. Y por aquí voy a tener RD2 y el parámetro G11 la menos 1. ¿Cierto? Eso es lo que va a pasar. Pero primero tengo que abrir el circuito. ¿Cierto? Y eliminar el bloque beta en cierto modo. Ay, por eso sirve haber tomado el efecto corpus rameseno. Yuri Castro. Sí. Yo pude haberlo desconectado acá. ¿En dónde? ¿Dónde es acá? Ahí en el lado de auto. ¿Dónde está conectado? ¿Aquí? Esto tiene que quedarse, ¿cierto? Sí, eso sí, definitivamente lo pensé parte de. Exacto. Claro, yo desconecto aquí, que fue lo que hice, ¿no? O sea, yo primero tengo mi circuito así. Y después cojo el bloque beta y encuentro el G22 y el G11 la menos 1. Y los incluyo de esta manera en el circuito. ¿De acuerdo? ¿Listo?
Entonces, el bloque beta. Ya sé que la entrada, ¿cierto? Este es el terminal 1. Para el bloque beta, yo sé que este es el terminal 1 y este es el terminal 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque la señal va en este sentido. Sí, los dos, ¿Cómo? yo creo que nos toca y difícil que me perdí. Ajá. Me quedan las dos veces porque yo Las dos redes del paralelo, exactamente. Eso es lo que yo conectaría aquí. Anda la menos uno. Bueno, El otro. Dice G2. Vale, listo. ¿Hacemos la corrección? ¿O esperamos un rato? Sería este, y después de hallarlo, lo diría, hallar el parámetro. Dale. Bien. Tenemos este circuito, ¿cierto? Y hay que convertirlo en algo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, hagamos el ejercicio para el parámetro G22. ¿Cierto? Entonces yo sé que es lo siguiente. Aquí tengo RF. Y aquí tengo RS. ¿Sí? Tengo esto acá y esto acá. ¿Vale? Yo sé que esto aquí es el puerto 1 y esto acá es el puerto 2. G22, ¿qué me dice? ¿Cómo encuentro G22? B2 sobre I2 cuando B1 es 0. Es decir que debo cortocircuitar esto y lo mando a tierra. Sí. ¿Podría repetir esa expresión del ejercicio y no te en su contar? ¿Con respecto a qué? Eso que está ahí en la mitad. Esto que está en la mitad, Sí, esto es el bloque beta. Ajá. ¿Cierto? Es el bloque beta. ¿Sí? Y sabemos que la señal va en este sentido. Vamos, ahí va a hallar G22. Exacto. Ajá, listo. Entonces yo sé que para hallar G22 necesito aterrizar B1, ¿no? Entonces, aterrizo a esto. ¿Y qué debo hacer aparte de esto? Debo conectar una fuente de excitación. Perfecto. También porque B1 está al lado de ahí. ¿Por qué B1 está al lado de acá? Esa es la entrada. Del bloque beta. Debajo de los lados. Porque la realimentación, exactamente. B2 y excito con una corriente I2. ¿Cuánto es B2 sobre I2? ¿Estamos de acuerdo que es el paralelo? Sí. RS en paralelo con RF, ¿no? Ah, ok. Entonces ya encontré G22 cuando B1 es igual a 0 para el bloque beta.
Por lo tanto, esto acá lo sustituyo por el paralelo entre RS y RF. ¿De acuerdo? De esa manera encuentro el G22. ¿Listo? Sí. Espere. Está muy adelantado. Un momento. Este es G22. ¿Qué es G2? Perdón, ¿qué es G11? Es I1 sobre B1 cuando. ¿Cuándo qué? I2 es igual a 0. Listo. Dios. Entonces, vuelvo y hago el dibujo de la red, ¿cierto? Sé que es una resistencia de valor RS, RF, aquí, ¿cierto? Tengo el puerto 2 y el puerto 1. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice G11? Es encontrar I1 sobre B1 cuando I2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, simplemente dejo abierto I2, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago? Coloco una fuente de excitación, ¿cierto? De valor B1, esto va a tierra, y excito con I1. Es decir, B1 es igual a RF más RS, ¿no? Multiplicado por I1. ¿Estamos de acuerdo? Pero G11 es igual a I1 sobre B1, que es igual a 1 sobre RF más RS. Pero, acuérdense que es G11 la menos 1, ¿no? Que es igual a RF más RS. Es decir, que esto acá lo cambio por un serie entre RF y RS. ¿Cuál va primero? RF. ¿Listo? Ok, ahora sí. Entonces hay que invertir todo. O sea, depende de qué es la entrada y qué es la salida. ¿Listo? Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacíamos antes, de quitar y mandar a que y el otro. De encontrar el B sub F sobre B sub T. Sí. Ya totalmente aparte. Totalmente aparte. ¿Y cuál sugieres más? ¿Para qué? Para Pues es que esta es más completa, ¿no? Porque esta incluye ya el efecto cuerpo. Digamos, antes no lo teníamos en cuenta, ¿no? para la vida real. La vida real, ¿cuál es? O sea, digamos, en práctica, ¿cuál análisis es más? El más exacto es este, porque este tiene en cuenta el efecto de la carga. ¿Sí? Vean que tengo la carga tanto en la entrada como en la salida. Que se hizo, que ¿Ah? que se hizo. El de el par diferencial, exacto. Quedó volando la carga. Exacto, exactamente. Ahora ya pueden, ¿cierto? Determinar, incluir el efecto de la carga en tanto en la entrada como en la salida, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Terminamos? No, aquí ya la ganancia. Exactamente. Listo. Entonces vean que sí. Digamos, ahí ya es todo. O... Desde B in a B out, porque es enlazo abierto. Es que esto es lazo abierto incluyendo el efecto de la carga, ¿no? Entonces ahí la ganancia la llevamos con el último circuito ya el que se sacó. Ah, pero la ganancia del lazo abierto. De lazo abierto. Exacto. No podemos hallarla normal. Sabemos que la mejor forma de encontrar la ganancia de lazo cerrado es abrir el circuito. Entonces abrimos el circuito, pero aparte de eso ahora incluimos el efecto de la carga. Eso está aquí. ¿Listo? ¿Cuánto da sub 0 entonces?
Ahora también lo que preguntó. Enlace abierto. Pero lo que te refiero es, nosotros no podemos usar la fórmula en la que llegamos ahorita. ¿Cuál es la fórmula a la que llegamos ahorita? Simplemente el acero normalito y con los... ¿Qué es esto? G22 y G11. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, ¿sí? Abro el circuito porque identifiqué cuál es la red de realimentación y encuentro el G22 y el G11, la menos 1, y lo encuentro en el circuito de lazo abierto. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuánto es A sub 0 de lazo abierto? Para la primera etapa, sí. ¿Cuánto es? Es un common source generado, ¿no? Sí, para la primera etapa. Es decir, ¿va? ¿Y la ganancia? Menos Y Ok. por RD1 RD1 sobre 1 más G sobre 1 más GM1 por el paralelo entre RS y RF. Y esto lo multiplico por la segunda etapa, que es un common source, ¿cierto? Que es menos GM2 multiplicado por ¿qué? RD2 en paralelo con RF más RS. La ganancia del lazo abierto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el beta? RS sobre RS. RS sobre RS más RF, ¿de acuerdo? Y vean que con esto ya tenemos la ganancia del lazo cerrado. ¿De acuerdo? ¿Ah? Sí, sí. Listo, entonces, creo que lo nuevo, cierto, es esto de aquí, ¿no? Es cómo aplicar lo de los cuadripolos. Sí. Entonces, siempre vean cuál es la entrada, cuál es la salida, y a partir de eso aterrizan uno y encuentran la expresión. ¿Listo? ¿Sí vieron cuadripolos bien o muy por encima? Sí. Es el último. ¿En dónde? Que se ve. Menos GM2 multiplicado por RD2 en paralelo con la suma de RF más RS. Bueno, entonces, Creo que entonces ya sabemos cómo abordar el ejercicio del par diferencial, ¿no? Sí. ¿Cómo quedaría? Ah, bueno, esperemos un momento a terminar de escribir.
Algo importante a recordar es que las corrientes entran, ¿no? Lo que beta. Las corrientes entran, ¿sí? La corriente sale, ahí cambia completamente el análisis, ¿no? El signo. Entonces, en los cuadripolos, las tensiones, las de excitación y las corrientes entran hacia el circuito. ¿Listo? ¿Listo? ¿Terminamos de copiar? Falta alguien. ¿Ya? Bien, entonces para el ejercicio, ¿cierto? Que habíamos visto anteriormente, que teníamos algo de esta forma. Ven por ahí. ¿Las resistencias eran de cuánto? Era 20 y 1, pero no me acuerdo cuál era cuál. 20 lo que va a enfrentar a salir. Acá, 20K y 1K. ¿De acuerdo? ¿Qué es beta? El divisor resistivo, ¿cierto? Esto es beta. ¿De acuerdo? ¿Qué lo puedo ver de esta manera? Más o menos, no. Me sirve. No, pero lo digo en el sentido de cómo voy a conectar para crear la red. Ajá. Es exactamente lo mismo del ejercicio anterior, ¿cierto? ¿Cómo van a quedar las resistencias? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿cómo va a ser la representación? Sabemos que es un tensión, y la entrada queda un paralelo, ¿cierto? Entre 20K y 1K. Exacto. Y aquí en serie, ¿no? Eso. Entonces, de esta manera ya tienen incluido esto acá, ¿no? Al abrir el lazo. Por lo tanto, esto va a quedar en paralelo con el 1 sobre GM1 y con el R07, creo que era. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo ok? Cristian, lo veo aburrido. ¿No sueña? Ah, bueno, ¿qué le iba a decir? Listo. ¿Estamos? Bien. Ok. Entonces, para concluir, ¿cuántos circuitos equivalentes representarían un amplificador de tensión corriente? Es lo que tensión es la salida y corriente la entrada. Tensión corriente. Tensión. Corriente. Pero Tensión es salida. Con el Z. Con el Z. Con el que está acá, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno.
bueno, debería hacer esta acá. Tal. Aquí estamos. Listo. Con el cero, ¿sí? Entonces también tiene su análisis, su representación. Este está acá. Un corriente de tensión. ¿Sí? Ah, ok. Un corriente de tensión sería los parámetros, ¿cierto? Corriente de la salida, tensión en la entrada, T21, ¿sí? Porque va en el sentido de la señal, de entrada hacia salida. Igualmente tiene su representación. Este está acá. Listo. Y un corriente, es el último que queda, ¿no? Que serían los híbridos. Que este está acá y sería esto aquí. Bien. Recordando que se simplifica el circuito al eliminar, digamos, el parámetro 1, 2, ¿no? Que va, digamos, en el sentido opuesto. Si la idea es no tener reflexiones de señal, sino lograr transmitir toda la señal hacia la carga, hacia la salida. ¿Listo? Su representación y, bueno, aquí hay un pequeño ejercicio que queda. Y aquí están los 4 efectos de la carga, dependiendo del tipo de amplificador. ¿Listo? Entonces sabemos que los G pues son tensión, los Z son corriente-tensión, los Y, tensión-corriente, y los H, corriente-corriente. ¿Listo? Bien. Y con esto, ya estamos listos. ¿Vale? Entonces, próxima clase, ya arrancó estabilidad y compensación. Y el martes, de aquí a una semana, hacemos el parcial. ¿Listo? ¿Bien? Hasta aquí. ¿Cómo? ¿El parcial es eso? Claro. ¿En dónde más? No, pues. No, dime. En disco nos llevan el 306. Ah, yo no vi que ese disco, entonces. Pues, no, es aquí, claramente. Para allá estaban llorando los tabancos. ¿Sí? Bueno, ahí ¿Dispo? estaban como quejándose. Los de disco. ¿Sí? No, pero es que llegaron con las bases vueltas, nada, no saben sacar una resistencia equivalente. Así la. Yo llegué a dispositivos medios que la verdad no lo tenía muy claro y ahí como que, bueno, tocó con. Sí, creo que estaban esperando que el parcial fuese un inversor. ¿O más? Es el de la resistencia. De una resistencia. Y esa era la misma para todos. El R era el mismo. A mí me llegaron con esa resistencia. Súper fácil, ¿o no? Pues yo llegué a esa conclusión también, pero no la vi tan fácil. ¿No? A ver. Cristian, si quieres ya podemos parar la grabación.